Vámonos rápido para que hagan sus preguntas si es que así lo desean. Vamos a hablar de disfunción multiorgánica en sepsis. ¿Cuál es la epidemiología de la sepsis? Lo hemos estado viendo durante todos estos días. Es un síndrome de una disregulación entre lo inflamatorio, lo antiinflamatorio. Más de 30 millones de pacientes con sepsis, 19 millones con choque séptico y de estos 5.3 millones se mueren con una tasa de mortalidad hospitalaria que varía de entre el 17 y 31%. Bien. Disfunción multiorgánica. La disfunción multiorgánica es algo que no tenían antes nuestros pacientes sépticos, porque antes nuestros pacientes sépticos no llegaban a hacer disfunción multiorgánica, se morían de choque séptico. La disfunción multiorgánica se puede pensar que incluso puede ser iatrogénica debido a todo lo que nosotros le hacemos al paciente y no responde. Entonces, la enfermedad desencadena estadios progresivos de un mismo proceso. La respuesta sistémica a la infección puede generar una reacción inflamatoria generalizada, haciendo así una disfunción multiorgánica. ¿Cuándo decimos entonces que hay disfunción multiorgánica? Cuando tiene un SOFA por arriba de 2, cuando son más de 2 órganos los que están disfuncionando. Si normalmente se resuelven las infecciones, entonces no necesitarían nuestros pacientes nuestros manejos, nuestros médicos. Sin embargo, cuando esta disregulación es tal, puede generar choque séptico y falla multiorgánica. ¿Cómo vamos a diagnosticar entonces la falla multiorgánica en cada uno de nuestros sistemas? Vamos a empezar con la disfunción cardíaca. ¿Cuándo hace un paciente disfunción cardíaca? La disfunción cardíaca la vamos a diagnosticar exclusivamente con ecocardiografía. Cuando el paciente tiene un nivel elevado de la creatincinasa, específica para el músculo cardíaco, más de 5 veces el límite superior normal. Cuando tiene una fracción de eyección por abajo del 50% o una disminución de más del 10% en la fracción de eyección basal y el retorno de la fracción de eyección a la línea dentro de las 2 semanas. Lo bonito de la disfunción cardíaca asociada a sepsis es que regresa la función del corazón 2 semanas posterior a esta. ¿Qué más con la disfunción cardíaca? Las citocinas proinflamatorias deprimen la contractilidad de los cardiomiocitos, inducen la expresión de la molécula de adhesión plaquetaria en el endotelio. Esto media la infiltración de los neutrófilos al miocardio. 1 de cada 3 pacientes con sepsis presenta deterioro sistólico reversible del ventrículo izquierdo. La disfunción diastólica está presente en 1 de cada 2 pacientes y esto nos aumenta un 80% el riesgo de muerte. 1 de cada 2 pacientes con sepsis tiene una disfunción ventricular derecha, no nada más es izquierda. Es parte de lo que los pacientes nos hacen, no nada más nos hacen disfunción diastólica, sino también disfunción sistólica. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y nos aumenta un riesgo mayor de un 60%, un riesgo de muerte. Se afecta la respuesta cronotrópica. Los pacientes tienen baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, tienen casi 6 veces más riesgo de muerte. La sepsis se asocia a insuficiencia cardíaca aguda, a arritmias potencialmente mortales, a infarto agudo del miocardio, angina. El 13% de los pacientes hospitalizados debido a sepsis experimentan al menos un evento cardíaco. Esto los predispone a arritmias letales. Y aparte pueden hacer también disfunción pulmonar. La disfunción pulmonar con alteraciones del PAFI, alteraciones de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción expirada de oxígeno. La sepsis es la causa más común de síndrome de distrés respiratorio agudo en los pacientes hospitalizados y el 40% de los pacientes con sepsis o choque séptico desarrollan una disfunción pulmonar. El síndrome de distrés respiratorio del adulto nos da una insuficiencia respiratoria aguda con infiltrados pulmonares, nos da una lesión de la barrera alveolar por factor de necrosis tumoral alfa, genera aumento del edema, y perjudica el intercambio gaseoso y lo cual hace que disminuye el índice del PAFI y aumenta la mortalidad de un 35 a un 46%.
La lesión pulmonar aguda es una de las principales complicaciones asociadas a sepsis. La pérdida de líquido plasmático en el espacio intersticial conduce a edema pulmonar, a lesión pulmonar. Si a esto le asociamos que nosotros los reanimamos con un exceso de líquido, esto nos puede todavía perjudicar más nuestra lesión pulmonar. El ambiente inmunosupresor en el pulmón después de la resolución de la lesión pulmonar aguda se asocia en una neumonía, dispone más al huésped a adquirir una infección pulmonar secundaria. En estos pacientes se quedan los macrófagos funcionando hasta 21 días después de la resolución. ¿Qué más nos hacen los pacientes? Disfunción hepática. ¿Cómo la vamos a valorar? Con aumentos de las bilirrubinas. Cuando se exponen en los pacientes, en las células de Kupffer, a los lipopolisacáridos de las bacterias, las células aumentan la liberación de estas interleucinas 6, del factor de necrosis tumoral alfa. Esto desarrolla una apoptosis celular alrededor de los sinusoides hepáticos. Hasta el 46% de los pacientes con sepsis tienen una disfunción hepática concomitante. Tenemos 3 mecanismos principales que nos hacen disfunción hepática. Los tenemos en nuestros pacientes en la terapia intensiva: la hepatitis hipóxica, que lo conocemos también como hígado de choque, y la colestasis intrahepática, en donde se elevan las bilirrubinas totales por al menos 2 veces el límite superior normal. Y tenemos un tercero, que es la colangitis esclerosante secundaria. Todas estas son las etiologías de los 3 mecanismos principales que nos producen una disfunción hepática en sepsis. La disfunción renal. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene disfunción renal? Cuando amerita terapia de reemplazo renal continua. Cuando disminuye la producción de orina. Cuando aumenta la creatinina. La lesión renal aguda asociada a sepsis tiene un riesgo del 62% y un 36% más alto de mortalidad intrahospitalaria con los pacientes que no tienen lesión renal. El tratamiento de la sepsis también puede ser nefrotóxico. Por lo tanto, siempre en nuestros pacientes tenemos que estar valorando la desescalación, o como bien dijo ayer el doctor en el curso precongreso de sepsis, no desescalar, pero sí adaptar el antibiótico ante nuestro paciente, evitar los nefrotóxicos y la reanimación excesiva que nos pueden generar un aumento en la presión intracapsular de los riñones, disminuyendo así su tasa de filtrado glomerular. ¿Qué más nos da la sepsis? Disfunción de la coagulación, uno de los tantos fenotipos de la sepsis, en donde disminuye el recuento de plaquetas, en donde esto nos da un aumento en el SOFA, en donde nos genera lesión tisular, donde nos genera coagulación intravascular diseminada, esto por la liberación de citocinas proinflamatorias que aumentan en la luz endotelial la circulación sérica de la molécula de adhesión intercelular. Todo esto contribuye a que siga la cascada de la coagulación, a que siga la disfunción de la coagulación. Entre los pacientes con sepsis y choque séptico, del 55% hasta el 61%, casi la mitad de nuestros pacientes tienen disfunción de la coagulación, con trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada. Nos generan microtrombosis. ¿Qué más nos hace el paciente séptico? Disfunción del sistema nervioso central. No nada más baja el Glasgow, el 70% de estos pacientes tienen una encefalopatía asociada a la sepsis, no nada más por meningitis, también por esta liberación exagerada de citocinas proinflamatorias, lo cual alteran los mecanismos de autorregulación cerebral, alteran la perfusión cerebral, y esto nos genera finalmente que puedan estar más predispuestos a las arritmias y con esto a tener un EBC, aparte de estar sépticos. La respuesta inflamatoria contribuye a la falla microcirculatoria. El aumento del óxido nítrico se difunde incluso a través de la barrera hematoencefálica, lo cual nos genera disfunción neuronal, vasodilatación, siendo así perjudicial para la presión de perfusión cerebral. ¿Cómo lo vamos a valorar con el SOFA? Yo sé que mucha gente dice, bueno, el SOFA no nos ayuda para determinar si el paciente tiene sepsis o no. Pero el SOFA nos ayuda a determinar qué tan
probable sea que el paciente tenga una probabilidad de muerte más alta, sobre todo cuando tiene más de un órgano, más de un sistema que ya está complicado o que se está viendo deteriorado por haber tenido este choque séptico. Bueno, nuevos tratamientos, me fui súper rápido. ¿En dónde estamos ahorita? Los nuevos tratamientos son basados en los fenotipos, basados en los genotipos y más que nada, ahorita se están viendo nuevos medicamentos que puedan valorar la mitocondria en sepsis, que puedan generar mitofagia inducida en estos pacientes que están sépticos para evitar que estas mitocondrias disfuncionales sigan perpetuando esta cadena de disregulación entre inflamación y proinflamación. A manera de conclusión, la sepsis es un desafío de salud urgente en todo el mundo. Lo que queremos es continuar educándonos a todos nosotros, a los estudiantes, a los residentes. En México, el año pasado se llevó a cabo el primer maratón de sepsis y este año se llevó a cabo el segundo maratón de sepsis. Esperemos que con todo esto podamos seguir poniendo a la sepsis dentro del campo visual de toda la gente y que podamos así disminuir de manera patente, de manera latente, esta mortalidad tan elevada de una enfermedad tan grave. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Sofía. ¿Tenemos alguna pregunta por parte del foro? Sí, adelante, si se quieren acercar al micrófono, por favor. Sí, buenas tardes. Pues serían 3 preguntas, de hecho, no sé si se puede. Ok. La primera sería la indicación de antibiótico en dosis plenas o ajustada a función renal en pacientes con sepsis y lesión renal aguda. ¿Qué sería lo indicado? Ok, bien. Doctor Carlos, no sé si quiera comentar. A ver, sabemos que hay algunos antibióticos que hay que ajustar a función renal y a función hepática según el grado de función que pueda tener este órgano. Lo recomendado actualmente es que si yo tengo un paciente séptico, yo no tengo que tener miedo en darle la carga completa del antimicrobiano, ¿ok? Aún aunque tenga falla renal. De hecho, si el medicamento que estoy utilizando es nefrotóxico, se recomienda que el ajuste se haga después del segundo o tercer día, porque yo tengo que impregnar todos los fluidos del paciente, más si tiene sobrecarga hídrica. ¿Qué pasa si el paciente estuvo en UCI? No estuvo en mi UCI, estuvo en otra UCI donde le meten líquido sin miedo, lo pasan a hospitalización. En hospitalización se vuelve a infectar, se reinfecta, vuelve otra vez a la UCI. Cuando me llega a mí, ya viene con un balance de más 7,000. Son 7 litros de más que tengo que impregnarlos, que quizás con la dosis calculada habitualmente no es suficiente. Entonces, no hay que tener miedo, hay que darle a los pacientes, incluso aunque se recomienda que para paciente crítico, aún sin falla renal, yo debería darle a dosis tope de ese antimicrobiano por lo menos de 48 a 72 horas. Lo mismo pasa, el ajuste renal, y eso es sumamente importante. No hay que tener miedo a darle el antibiótico. Si el antibiótico lleva ajuste renal, hacerlo después de las 48 a 72 horas. Y el último día que yo esté dando el antibiótico, saber que hay antibióticos pues, que se dan varias veces al día. Si se da una sola vez al día ese antibiótico, yo le pongo su dosis completa al segundo o tercer día porque yo le dije que iban a ser 2 o 3 días. Pero si es uno que, por ejemplo, estoy colocando cada 6 o cada 8 horas, yo tengo que darle la dosis completa también de todas esas y después que comienzo a hacer el ajuste. ¿Okay? Porque hay gente entonces que quiere darle solamente la primera dosis por miedo, ajustada, y después, sin ajustar, y después comienzan a ajustar. Hay que darle dosis completas, ¿ok? El paciente no se va a morir porque se le dé antibiótico de más, y a menos que sea nefrotóxico, que pudiese hacer un daño, mira, dentro de todo, y si no tengo otra opción, es mejor un vivo con un riñón dañado que un muerto con un riñón sano. Gracias. Sí. Adelante, doctor. Igualmente para usted, de una vez que está ahí. En pacientes que ya sometía a terapia de sustitución de la función renal en hemodiálisis intermitente o continua, ¿cómo podría guiar yo la terapéutica antimicrobiana con procalcitonina en esos pacientes? ¿Con procalcitonina? Ajá.
ahí es un poquito más compleja la cosa, ¿ok? Porque uno, hay que saber que hay antibióticos que necesitan ajuste en diálisis, que hay que dar dosis de refuerzo, depende del antimicrobiano, durante la diálisis y después de diálisis, y hay otros que solamente después de diálisis, hay otros que si es en plan crónico, en el momento en que le corresponda a la próxima diálisis para mantener una concentración. Hay que saber si el medicamento es tiempo dependiente o concentración dependiente. Hay que saber qué tipo de terapia se está utilizando. Cuando se utiliza una técnica de depuración renal, solamente una diálisis o hemodiafiltración, bien sea continua o intermitente, normalmente la procalcitonina no se altera. ¿Cuándo se suele alterar la procalcitonina? Cuando se utiliza hemoperfusión. Es decir, que yo le asocio una columna de resinas para hacer absorción de moléculas inflamatorias y en ese caso sí disminuye el valor de la procalcitonina. Entonces el paciente, no sé si quizás fuiste a la charla que yo di ayer, justamente hablaba de hemoabsorción y enseñaba unas fotos, unos casos. Tenemos entonces al paciente conectado a hemodiafiltración venovenosa continua lenta y además tiene en paralelo una columna y la sangre está pasando por 2 filtros, digamos. Si ese es el caso, está utilizando una columna de esas, ahí sí baja el nivel de procalcitonina y se convierte en un arte. Simplemente no te puedo decir, es que el valor es tanto, es un arte, eso no está escrito, no está descrito. Por lo menos yo no lo he leído, creo que no está escrito. Otra para mí. Ok, lamento interrumpir la sesión de preguntas, parece que tenemos siguiente foro con otro simposio. De todas formas, en la plataforma del colegio nos hacen llegar sus preguntas y se las hacemos llegar a los profesores. En razón del tiempo, nuevamente una disculpa. Damos por concluido el simposio, agradecemos su presencia y sean bienvenidos al siguiente simposio. Gracias.